Bien. Temporizadores. ¿Qué es un temporizador para empezar? Pues un temporizador es un componente electrónico con el cual, en este caso electrónico, con el cual podemos regular la conexión o la desconexión de un circuito eléctrico o una parte de un circuito eléctrico después de que se ha programado un tiempo, o sea, después de un tiempo programado, ¿no? En términos mucho más sencillos, no es nada más que un relevador también, un relé, que ya los hemos visto, que nos va a permitir manipular el tiempo en que sus contactos subordinados se deben de activar o desactivar. Para esto hay diferentes tipos de temporizadores. Tenemos dos que son los más comunes. Tenemos el temporizador relé o el relevador con retardo a la desconexión y el relevador con retardo a la conexión. En el caso del relé con retardo a la desconexión, este cuando se energiza permite el paso de corriente de forma inmediata y se activa su señal, o sea, energizamos el relevador, manda su señal y hace que sus contactos subordinados cambien de posición. Sin embargo, cuando este se desenergiza, el relé mantiene su señal en vez de instantáneamente eliminarla. La va a mantener. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que nosotros hayamos determinado. Y pasado ese tiempo, que es el tiempo que se está accionando el temporizador, la señal dejará de ser enviada y sus contactos subordinados volverán a su posición inicial. En el caso del relevador con retardo a la conexión, funciona de manera inversa. Este tipo de relé, cuando se energiza, no envía la señal de forma inmediata, sino que primero se acciona el temporizador o el cronómetro. Después de un determinado tiempo que también nosotros vamos a determinar previamente, eh, su acción se accionará, perdón, la señal del relevador y todos sus contactos subordinados van a cambiar de posición. Cuando se desenergiza este relevador, su señal se pierde de forma inmediata y sus contactos subordinados vuelven a su posición inicial. Entonces, ¿cuáles son las diferencias notorias o básicas aquí? Que en un relevador con retardo a la desconexión, cuando nosotros lo energizamos, su señal es inmediata y después de cortarle la corriente, su señal se sigue manteniendo cierto tiempo. Por el contrario, un relevador con retardo a la conexión, cuando lo energizamos, su señal no es inmediata, sino que primero pasa un cierto tiempo para que empiece a funcionar y después cuando nosotros lo desenergicemos, se pierde la señal de forma inmediata. No hay retardo ahí. ¿Sale? Sale, vale. Ahora, al utilizar relevadores con temporizadores, también los contactos cambia su simbología. ¿Para qué? Para poder asociar o observar más rápidamente qué tipo de relevador es el que está manejando a este contacto. Cuando tenemos un contacto asociado a un relevador con retardo a la desconexión, podemos tener un contacto normalmente abierto o un contacto normalmente cerrado. Ambos se simbolizan con la misma forma, que es una flecha hacia abajo, como una flechita hacia abajo en el área del contacto, en el centro del contacto. Por el contrario, cuando tenemos los contactos, ya sea normalmente abierto o normalmente cerrado, asociados a un relevador con retardo a la conexión, la simbología es bastante similar, solamente que la cabeza de la flecha es invertida. En vez de voltear hacia abajo, es volteando hacia arriba. Hace como un ligero triangulito esa cabeza y es como un tipo trípode en su forma completa con la línea. Igual la línea empieza saliendo del centro del contacto y hace como un ligero trípode. Es igual tanto para contactos normalmente abiertos como normalmente cerrados. ¿Sale? Solamente estas flechitas o estos simbolitos extras son para saber qué tipo de contacto está, qué tipo de relevador está asociado a ese contacto. Aquí tenemos el circuito, pues podría ser casi el circuito más básico, pero sigue siendo muy básico, de un relevador
con retardo a la desconexión, que normalmente es SR, la simbología la vimos en la diapositiva de atrás. ¿Qué pasa en este circuito? En su posición inicial, el foco inferior o el foco de abajo va a estar encendido y el foco superior va a estar apagado, porque si podemos observar, el foco inferior tiene un contacto normalmente cerrado y el superior tiene un contacto normalmente abierto. Entonces eso va a hacer que uno encienda y el otro no. Cuando nosotros presionemos el botón, el relevador enviará la señal de forma inmediata a sus subordinados o a estos contactos y van a cambiar de posición los dos. Entonces lo que va a pasar es que el foco de arriba ahora va a encender y el de abajo se va a apagar, porque el contacto del foco de arriba va a cerrarse y el de abajo va a abrirse. Cuando nosotros soltemos el botón, bueno, esto va a permanecer así mientras presionemos el botón. Mientras tengamos presionado el botón todo el tiempo, va a permanecer así. Cuando nosotros lo lleguemos a soltar, el foco de arriba, el superior, va a seguir encendido todavía y el inferior va a seguir apagado. Pero el temporizador o el cronómetro de este relevador va a empezar a accionarse, va a empezar a hacer cuenta de tiempo. ¿Por qué? Porque ya notó que hubo una desconexión ahí. Entonces, aquí tenemos la marca de que es un temporizador de 5 segundos. Entonces, pasados estos 5 segundos, el relevador va a interrumpir su señal y va a hacer que ambos contactos regresen a su posición inicial, por lo que el foco inferior va a volver a encender y el foco superior va a volver a apagarse. ¿Se entiende cómo funciona este circuito? Sí, profe. Bien. Ahora, viendo el circuito del temporizador opuesto, que es un relevador con retardo a la conexión, ¿qué va a pasar? Tenemos la misma posición inicial, no tenemos presionado el botón y el foco de abajo está encendido y el foco de arriba está apagado. Ahora, cuando nosotros presionemos el botón, no va a haber un cambio inmediato. El foco de abajo va a seguir encendido y el foco de arriba va a seguir apagado. Pero el cronómetro va a empezar a contabilizar el tiempo. Aquí nos marca que es un temporizador de 3 segundos. Entonces, cuando nosotros presionemos el botón y lo mantengamos presionado, pasados 3 segundos, el relevador va a enviar su señal y hará que los contactos cambien de posición. Entonces, cuando estos cambien de posición, el foco superior se va a encender y el foco inferior se va a apagar. ¿Por qué? Porque los contactos van a moverse, el de arriba se va a cerrar y el de arriba se va a abrir. Esto se va a mantener tanto tiempo como nosotros mantengamos presionado el botón. Mientras lo tengamos presionado, el foco de arriba va a seguir encendido y el foco de abajo va a seguir apagado. Cuando soltemos el botón, ambos contactos van a regresar a su posición inicial de forma inmediata. Entonces, lo que va a hacer es que el foco de arriba se vuelva a apagar y el foco de abajo se vuelva a encender. Hay que tener muy en consideración que la señal del relevador con retardo a la conexión solo será enviada y solo se va a enviar si se mantiene el relevador energizado. Si por alguna razón soltáramos el botón antes de los 3 segundos, no va a enviar la señal de cambio. Se va a quedar así, sin cambios. Tenemos que nosotros dejarlo energizado todo el tiempo durante 3 segundos, que es el caso de aquí. Si nosotros llegamos a soltar el botón, deja de funcionar. Bien, entonces primero vamos a ver cómo funcionaría el relevador con retardo a la desconexión o el temporizador con retardo a la desconexión. Vamos a iniciar nuestra simulación. Como vamos a ver en este lado izquierdo, el foco inferior dijimos que iniciaba encendido y el superior apagado. Cuando yo presione este botón, inmediatamente
van a cambiar los focos. El superior se va a encender y el inferior se va a apagar. Ahí hubo un cambio inmediato. Yo mantengo el botón presionado y mientras lo mantenga presionado, esto va a permanecer así. Cuando yo suelte el botón, no va a haber un cambio hasta pasados 5 segundos, que es como está estipulado este temporizador. Cuando yo suelte este botón, pasados 5 segundos, tiene que haber el cambio en los contactos y va a hacer que este foco apague y el inferior encienda. Entonces lo voy a soltar. 1, 2, 3, 4, 5. Pasados 5 segundos hubo el cambio. Se interrumpió la señal, se hizo el cambio de contactos y regresó a su posición inicial. Ahora viendo el otro tipo de temporizador, que es el retardo a la conexión, igual en su posición inicial, aquí el foco inferior está encendido y el foco superior está apagado. Cuando yo presione este botón, no va a haber un cambio inmediato. Primero va a temporizarse o va a cronometrar el tiempo para que se mande la señal. En este caso, yo aquí también lo tengo configurado a 5 segundos. Entonces, cuando yo presione, tendrán que pasar 5 segundos manteniendo presionado el botón para que haga el cambio. Entonces, vamos a presionar. 1, 2, 3, 4, 5. Y hubo el cambio. Mandó la señal. Esto se va a mantener así siempre, siempre, siempre y cuando yo mantenga presionado mi botón. ¿Por qué? Porque no lo tengo anclado. No lo tengo en enclavamiento, pero mientras esté así yo tengo que estarlo presionando. Cuando yo suelte este botón va a haber un cambio inmediato. Este foco se va a apagar y el de abajo se va a encender en cuanto lo suelte. Entonces soltamos el botón y hubo cambio inmediato. Lo que explicaba con anterioridad es que hay que ser cuidadoso con este tipo de temporizador porque su señal no se va a enviar si no mantenemos todo el tiempo energizado al temporizador. Si por alguna razón, en este caso particular, interrumpimos la presión del botón sin haber transcurrido los 5 segundos, no va a haber cambio, no se va a activar la señal. Y lo vamos a ver. Voy a presionarlo, a los 3 segundos lo voy a soltar y vamos a ver que cuando sean 5 segundos no debe de haber cambio. Entonces lo presionamos. 1, 2, 3, 4, 5. Y no hubo cambio de señal. ¿Por qué? Porque yo lo desenergicé antes del tiempo programado. Así lo presione y lo suelte todo el tiempo, nunca va a haber cambio de señal mientras yo no mantenga la energía durante los 5 segundos que están marcados. ¿Qué pasa en este circuito tipo semáforo? Cuando nosotros presionemos el botón de arranque, va a energizar primero el relevador nombrado reset. Este relevador está utilizado o está posicionado para poder generar paros de emergencia y a la vez volver a poder iniciar el circuito sin necesidad de cortar o de desenergizar el circuito completo, solamente presionando un botón. Entonces, cuando nosotros presionemos el botón A o el BA, botón de arranque, este reset va a interrumpir la señal del botón de paro de emergencia o del relevador PE, que es el paro de emergencia, que nos impediría en un momento dado reiniciar el sistema. Con esto lo reiniciamos. Pero bien, pasado este relevador y llega al primer relevador con temporizador, que sería un relevador con retardo a la desconexión. Entonces, se energiza y como es un retardo a la desconexión, se energiza de forma inmediata. Entonces, todos los contactos, manda la señal de forma inmediata, perdón. Todos los contactos asociados a este relevador de nombre V, por verde, se van a activar, que sería este de aquí abajo, de la línea 3,
y sería en el otro circuito, en la primera línea hay un contacto que se llama, que tiene asociado a este relevador. Entonces energizaríamos este foco, que sería el foco verde, y accionaríamos este relevador con retardo a la conexión, que es A. ¿Para qué? Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a mantener este foco encendido, el foco verde, y a la vez vamos a hacer que comience un tiempo o un temporizador para encender el foco amarillo. Pasado su tiempo, que serían 10 segundos de este foco, bueno, pasado el tiempo del foco amarillo, que sería 10 segundos, este se va a accionar, va a mandar la señal y todos los contactos asociados a él se van a cambiar de posición, que sería el de la cuarta línea, el contacto A de la cuarta línea y el contacto A de la segunda línea del segundo circuito. Entonces, esto va a hacer que el foco verde va a dejar de tener señal porque este ya va a interrumpir su señal después del tiempo que tiene a la desconexión, pero este se va a encender el foco amarillo y a la vez va a iniciar un nuevo temporizador con retardo a la conexión de 2 segundos que llamamos temporizador 1, T1. Pasado 2 segundos, T1 va a accionar, y también, perdón, este contacto de la tercera línea, el enclavamiento de la tercera línea, se va a accionar también y va a enclavarnos al mismo temporizador, al mismo relevador temporizador con retardo a la conexión A. ¿Para qué? Para que no se interrumpa la señal y permanezca el foco amarillo encendido. Bien, entonces cuando el temporizador 1 pase en 2 segundos, enviará la señal y todos los contactos con T1 asociados a T1 van a cambiar de posición, que sería el contacto T1 de la tercera línea y el contacto T1 de la quinta línea. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Primero que nada, cuando se abra este contacto de la tercera línea, el relevador A, el temporizador A, va a dejar de funcionar y por tanto se va a interrumpir su señal. Todos sus contactos van a volver a cambiar y el foco amarillo se va a apagar. Al mismo tiempo se va a apagar el temporizador 1 y al mismo tiempo se va a energizar el relevador con retardo a la desconexión R. Este va a energizarse y desenergizarse instantáneamente, pero como es un relevador con retardo a la desconexión, la señal que le va a llegar va a ser suficiente para activarlo y comenzar su temporizador de 6 segundos. Entonces, este va a estar mandando señal durante 6 segundos y todos los contactos asociados a él van a cambiarse. ¿Qué va a pasar? Que el contacto R de la segunda línea y el contacto R de la tercera línea del segundo circuito van a cambiarse. Entonces, este de aquí del segundo circuito lo que va a hacer es que se encienda el foco rojo y el foco amarillo ya se había apagado. En el caso del primer circuito, en la segunda línea, este se va a cerrar y va a activar el temporizador con retardo a la conexión T2, que dura 6 segundos. Cuando este temporizador, primero cuando a R le hayan pasado 6 segundos, va a dejar de mandar la señal. Pero como pasaron 6 segundos y el temporizador 2 también necesita 6 segundos para activarse, este va a alcanzar a mandar una señal, un pulso de señal, por lo que va a hacer que los contactos asociados a T2 se activen. Entonces, inmediatamente lo primero que va a pasar es que como R dejó de mandar señal, el foco rojo se va a apagar, el foco asociado a R. Y T2 va a mandar una señal a el enclavamiento de la primera línea. Entonces va a permitir el paso de señal y va a activar nuevamente el temporizador con retardo a la desconexión V y va a reiniciar el sistema. Entonces va a estar ciclando y ciclando y ciclando el sistema todo el tiempo hasta que nosotros presionemos el botón de paro de emergencia, que está denominado como BPE. Cuando nosotros presionemos el botón de paro de emergencia, este va a permitir el paso de corriente, va a activar el relevador de paro de emergencia o PE y este va a hacer lo siguiente. En el circuito 1 se va a enclavar a sí mismo. ¿Para qué? Para evitar
que haya una señal que pueda reactivar el circuito. A su vez, en el circuito número 2 va a activar tres contactos, uno en cada línea, que normalmente están cerrados, pero este los va a mantener abiertos y como está anclado a sí mismo, todo el rato va a mantener activa la señal. Por lo tanto, cualquier posible paso de señal que haya en el circuito 1, no se va a encender ningún foco porque vamos a tenerlo encendido este circuito. Ahora, si nosotros queremos reiniciar el sistema, solo hay que volver a presionar el botón. ¿Para qué? Para que regresando a lo que expliqué al principio, que era el botón reset, cuando nosotros activemos el botón reset, el botón de arranque y se active el relevador reset, este va a abrir el contacto que está en la última línea asociado a él y va a hacer que el relevador del paro de emergencia deje de estar energizado, por lo que va a volver a permitir el paso de corriente en el circuito 2. Y así va a seguir a volver a trabajar el sistema. ¿Sale? Vamos a observar el funcionamiento de este circuito de semáforo para darnos una idea mejor de toda la explicación que acabo de dar. Es una explicación un poco revoltosa, pero viéndolo en acción se puede dar de forma mejor. Entonces iniciamos nuestra simulación. La simulación ya está iniciada y todavía no ha pasado nada. Este circuito o este sistema de semáforo no va a funcionar hasta que nosotros iniciemos con este botón de arranque. Cuando nosotros presionemos el botón de arranque va a comenzar el sistema. Vamos a presionarlo. Se activó SR, acá permitió el paso de corriente y está el verde. Se activó B, perdón, acá está y está el verde. Pasado el tiempo de este temporizador, hace el cambio de señal, se ancló a sí mismo y permitió el amarillo. Después de un tiempo corto, permitió el paso del rojo. Aquí regresó al verde. Vamos a ver ese tiempo corto del amarillo nuevamente. Se va a anclar a sí mismo y va a activar el foco y acá T1 que permite el rojo. Esta es una microseñal en la quinta línea. Hace una señal, un pulso rápido de señal, no es permanente, solo un pulso, pero es un pulso suficiente para poder activar el foco rojo y a la vez la línea número 2, que es un temporizador con retardo a la conexión para poder iniciar nuevamente el ciclo. El ciclo se verá de manera infinita hasta que nosotros decidamos detenerlo. ¿Cómo lo detenemos? Dijimos, pues con este botón de abajo, que es el botón del paro de emergencia. Independientemente de en qué foco se encuentre el semáforo, qué foco está encendido o en qué parte esté trabajando el circuito, este botón, independientemente de eso, siempre va a generar un paro inmediato y va a mantener el paro, se envíe cualquier posible señal del circuito 1 hacia el circuito 2. Entonces vamos a accionarlo. Se realizó un paro se presionó el botón paro de emergencia, activó el relevador PE y este se ancló a sí mismo y a la vez abrió los contactos, perdón, del lado del circuito número 2 para que ninguno de los tres focos pueda encenderse. Este circuito tiene integrado un auto reset o un reset propio que permitirá, activando el botón de arranque, que vuelva a iniciar el sistema, independientemente de cómo esté el paro. Entonces, cuando yo presione este botón, va a reiniciarse nuevamente el sistema, porque como expliqué con anterioridad, cuando yo presione este botón, al energizar el relevador reset, con el nombre reset, va a abrir el contacto normalmente cerrado de la última línea que permite que se siga energizando el relevador del paro de emergencia. Entonces, este relevador se va a desenergizar y por ende los contactos del segundo circuito asociados a este paro van a volver a cerrarse y va a permitir otra vez el paso de señal. Vamos a activarlo para que se vea que puede reiniciarse otra vez nuevamente. Presionamos y el circuito nuevamente comenzó. Empezó en el verde, cambia al amarillo, pasado 10 segundos y después regresa al rojo.
y del rojo regresamos al verde y mantenemos los cambios de señal y el ciclo continúa hasta que nosotros nuevamente activemos el botón de paro de emergencia cuando queramos. Por ejemplo, en el botón amarillo, que dura menos, se interrumpe la señal y nuevamente tenemos un paro hasta que nosotros lo decimos. ¿Cuál va a ser su tarea? Su tarea son dos pasos, dos tareas, perdón, dos circuitos. La primera tarea es diseñar un circuito de control para un semáforo que funcione de la siguiente manera. Primero, al presionar un botón, arranca el sistema. O sea, vamos a tener un botón de arranque. No, no necesariamente tiene que ir enclavado, no necesariamente tiene que estar presionado todo el tiempo. Solamente es una presión. Presionamos y soltamos. Transcurridos 2 segundos de haber presionado ese botón, se enciende una lámpara verde. Pasados 2 segundos. Esto quiere decir que de cuando presionemos el botón a 2 segundos, no va a haber ninguna lámpara encendida todavía. Y después de 2 segundos se enciende el verde. Pasados 3 segundos de que se energizara la lámpara verde, se energizará una lámpara amarilla y se apagará la verde. Después de que pase esto, después de 2 segundos de que haya pasado esto, la lámpara amarilla o la luz amarilla se va a apagar y se va a encender una lámpara roja. Y hay que tener el cuidado de que la lámpara verde permanece apagada, no se vuelve a encender pasado estos 2 segundos, se mantiene apagada junto con la amarilla que se acaba de apagar y solo permanece la roja. Pasados 3 segundos se vuelve a encender la lámpara verde y se repiten los pasos C, D y E. O sea, va a generar un ciclo de trabajo. Esta es la primera tarea. La segunda es realizar un diagrama de control que dé solución a la siguiente tabla. En esta tabla, como podemos ver, tenemos una tabla de entradas y una tabla de salidas. En la entrada nos marca que tenemos S1, S2, S3, S4 y S5. Estos no son más que relevadores, relevador 1, 2, 3, 4, 5. Comúnmente cuando vean en libros o en algún diagrama que diga S1, S2 o S3 o S10, el número que sea, pero primero con una S, significa que es un relevador, ¿sabes? Entonces, tenemos 5 relevadores y en la entrada de señales y a la salida de la señal tenemos motores. ¿Cuántos motores? Pues tenemos 5 motores, el motor 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Como vimos la clase pasada, dijimos que los componentes electrónicos trabajan con sistema binario, donde 0 es apagado y 1 es encendido. Entonces, esta tabla de ceros y 1 lo que nos está dando a entender, lo que nos está mostrando es que cuando presionemos ciertos o encendamos más bien ciertos relevadores y otros los mantengamos apagados, dependiendo de la combinación que tengamos, debe de encender un motor o no debe de encender un motor o no debe de encender ningún motor. Así de fácil. Entonces, para que encienda el primer motor, dice que todos los relevadores deben de estar sin señal. Sin señal cerrados. No abiertos, Abiertos. Bueno, abiertos. los contactos serían cerrados, pero los relevadores son sin Ok. señal. Ahora la segunda combinación que tenemos es que cuando el relevador 1, 3 y 5 manden señal, pero el relevador 4 y 2 no, se debe de encender un motor 2. Cuando la tercera nos indica que cuando tengamos el relevador 1 y el relevador 5 con señal y los relevadores 2, 3 y 4 sin señal, se encienda el motor 3. La cuarta entrada nos dice que cuando tengamos el relevador 2, 3 y 4 con señal y el relevador 1 y 5 sin señal, encendamos el motor 4. Y por último, la quinta entrada nos dice que cuando todos los relevadores manden señal,
se debe encender el motor 5. Hay que tener cuidado aquí, por algo hago la anotación de notas, que nos dice primero, como primer punto, solo tiene que encender un motor a la vez. Si en algún caso se encienden más de 2 motores, está mal, el circuito está mal. Solo puede haber un motor encendido a la vez, pero sí puede haber ningún motor encendido. O sea, puede que no haya ningún motor encendido, pero no puede nunca haber 2 motores encendidos a la vez. Como segundo punto, como punto B, nos marca que también deberemos de hacer un circuito en donde enciendan lámparas indicadoras que nos expliquen o que nos indiquen qué motor está trabajando. O sea, vamos a tener que poner 5 lámparas que nos indiquen que el motor 1 o el motor 2, el 3 o el 4 o el 5 está trabajando dependiendo de la lámpara que le asociemos. Y por último, hay que utilizar la normativa que vimos en la clase anterior. Recuerden que les dije algo muy importante para este punto es que recuerden que les expliqué que, por ejemplo, si en este caso nosotros tenemos 5 relevadores o 5 entradas, significa que para todo motor siempre debe de entrar o siempre debe de haber 5 contactos asociados a su funcionamiento. ¿Sale? Para todo motor. Si no hay 5 contactos asociados al funcionamiento del motor, está mal. Está mal hecho porque no está bien hecha la normativa que vimos en la clase pasada. Lo ideal es seguir esa normativa. Como puntos extras, también respecto a la tarea, en la tarea número 1, en el problema número 1 del circuito de control para un semáforo, hay 10 puntos extras para todo el que pueda realizar este mismo trabajo, pero con 2 semáforos en vez de utilizar solo uno. Si se hace lo mismo con 2 semáforos en vez de solo uno, hay 10 puntos extra. Obviamente, sabemos todos cómo funciona un sistema de semáforos en las calles. Entonces hay que apegarnos a ese sistema. Cuando un semáforo esté en rojo, el otro va a estar en verde. Y cuando ese segundo semáforo llegue al amarillo y luego pase al rojo, en cuanto pase el rojo, el primer semáforo deberá de empezar su circuito en verde. No pueden estar los 2 semáforos en rojo a la vez, tampoco pueden estar los 2 semáforos en verde a la vez, a menos que sea un lapso de, por ejemplo, un segundo, los 2 en rojo. Es posible porque sí se da en los semáforos de la calle, que a lo mejor 2 semáforos permanezcan en rojo un segundo o 2, y en lo que hace el cambio de fase. Lo que no puede hacer nunca es que los 2 estén en verde a la vez, y tampoco puede estar uno en verde y el otro en naranja. Cuando uno está en verde, el otro debe estar forzosamente en rojo.